que todo dolor y sufrimiento es permitido por Dios. Entonces tenemos que poder entender de la manera en que Jesús enfrentó el dolor. Si nosotros enfrentamos de manera humana el dolor y pensamos solamente en que vamos a sufrir porque así me tocó vivir, y no enfrentamos que tiene un propósito y no entendemos que es disposición a hacerlo, más que otra cosa, va a ser muy difícil para nosotros el poder entender cómo Jesús lo estaba enfrentando. Lo que Jesús está diciendo es, no me evites el dolor. En este momento lo que sucedió es que Pedro intenta como que defenderlo, saca una espada, corta la oreja de Malco, y Jesús le dice, no, no es así. El plan no es ese. El plan no es que me defiendas. El plan es que sufras conmigo. El plan no es que te defiendas ni que saques la espada e intentes defenderte. El plan es que estés dispuesto a sufrir. La mayoría de nosotros no estamos tan dispuestos a sufrir. La mayoría de nosotros lo que queremos hacer es evitar el dolor. Por eso Pedro refleja lo que le había dicho. No, no, ojalá esto no te pase. Y Pedro saca la espada y Jesús le dice, no, no estás entendiendo. Y yo creo, mis hermanos, que ninguno ahí entendía. Juan escribe muchos años después esto, después de tener el Espíritu Santo, donde pudo entender todo lo que había sucedido. Pero en ese momento, ni Juan, ni Jesús, ni Pedro, ni ninguno de los discípulos estaban entendiéndolo más que Jesús. Y se los estaba diciendo y aún así no lo entendían. Él tenía que sufrir porque el Padre había planeado esto. Y Jesús estaba dispuesto. Fíjense con qué carácter le dice a Pedro, guarda tu espada. O sea, no son así las cosas. No van a ser como nosotros pensamos. De repente nosotros pensamos tener un mejor plan que Dios. Y no es así, mis hermanos. Lo que Jesús está diciendo es, yo tengo disposición. El dolor nos puede quebrar, pero Jesús se mostró inquebrantable al dolor porque estaba entendiendo que venía de Dios y lo tomaba de esa manera, lo abrazó. No dijo, bueno, está bien, no me queda de otra, lo voy a hacer porque, pues si no lo hago, no tenía que. Él estaba dispuesto. Le dice, yo estoy dispuesto. Pero a veces creemos, nosotros pensamos que lo que Dios nos da como prueba no es de Dios, es de alguien más. Por supuesto que es de Dios. Lleva una intención, un propósito. Si ahora lo entendemos, como ellos lo entendieron, el propósito del sufrimiento de Jesús era muy grande, era nuestra salvación. Si Él no hubiera pasado por esas pruebas, mis hermanos, nosotros no tendríamos salvación alguna. No tendríamos nada que hacer aquí porque estaríamos perdidos. Y esa disposición de Jesús, el mostrarse inquebrantable ante el dolor, fue lo que nos salvó. Entonces, no es algo que sea sencillo, pero Jesús lo pudo lograr. Ahora, Jesús tiene una situación con sus discípulos, fue inquebrantable ante la traición. Y hubo dos tipos de traiciones, llamémoslo así, aunque se resalta más una traición muy clara, muy evidente, ¿no? De Judas, pero también es una situación complicada la de Pedro. Pero tenemos que entender ante dos grandes amigos, porque en este caso Judas, a pesar de todo lo que se dijo de Judas, anduvo con Jesús, todo parecía que estaba bien, pero en su corazón se generó algo muy tremendo hacia Jesús. Y Jesús no solamente lo soportó, pero fíjense en esto que dice el Evangelio. En el versículo 2 del 18 dice, Judas Iscariote había prometido traicionar a Jesús. Esta palabra es muy tremenda porque les hizo, cuando los fue a venderlo, ¿cuánto me dan si lo entrego? Les hizo la promesa de entregarlo. O sea, no solamente lo traicionaba entregándolo, lo vendió, lo traicionó, lo engañó, todo, pero había algo, había una promesa y Judas la cumplió. Esto es tremendo porque cuando tú crees que alguien es tu amigo, o sea, cuando tenemos amistades nos hacemos promesas, ¿no? Prometo estar contigo, voy a hacer esto y tú vas a estar ahí en mi mente y yo voy a hacer esto por ti. Y hacemos muchas promesas, a veces muy fáciles, que no vamos a cumplir. Y todos habían prometido, incluyendo a Judas, estar con Jesús hasta el final. Pero dentro de su corazón hubo un doblez y se fue y prometió a sus enemigos de Jesús traicionarlo. Se comprometió con eso. Y eso es tremendo porque podemos pensar que
que Judas fue simplemente la pieza para que se llevara a cabo esto. Y sí, pero en su corazón, en vez de comprometerse con Dios, se comprometió con la traición. De tal forma que todo iba en torno a eso. Por eso él actuaba muy bien, los discípulos no se daban cuenta. Solamente Jesús se dio cuenta de su traición. Pero era tremendo porque sabemos que Judas comía de su plato. Lo hemos hablado, lo vimos en el capítulo 13, cuando estaban ahí. Comía de su plato. Aquí viene una rotura muy fuerte hacia Jesús. Viene algo que le ataca el corazón. Él podría decir, ¿cómo voy a dar mi vida por el mismísimo Judas? ¿Cómo voy a entregar mi vida por una bola de traidores que me han rechazado? ¿Podría pensar de esa manera Jesús? Pero no. Fue inquebrantable ante la traición. Y no fue la única traición, porque la mayoría de nosotros hablamos de que había sido negado por Pedro, pero es otro tipo de traición. Al final de cuentas, cuando tú tienes un amigo por más de 3 años que has convivido con él, vivido con él, comido, dormido, todo, tú esperas una lealtad. Pero hay algo que está aquí muy remarcado. En el versículo 26 dice, luego un sirviente del jefe de los sacerdotes, familiar del hombre al que Pedro le cortó la oreja, le dijo, yo te vi en el jardín cuando arrestaron a ese hombre. Esto es muy tremendo porque la Biblia dice que un testimonio se debe basar en 1 o 2 testigos. Y a Pedro ya era la tercera vez que le decían que lo habían visto 3 diferentes personas. O sea, eran testigos oculares de que Pedro estaba ahí. Si a Pedro lo hubieran llevado a un juicio, con estas 3 personas lo condenan, diciendo, claro que estaba ahí, es un discípulo de Jesús. A lo cual Pedro volvió a decir que no. En ese mismo momento el gallo cantó. Cuando negamos algo, pasa algo en nuestra mente y en nuestro corazón. Estamos rechazando. O sea, decimos no. Oye, ¿tú estabas ahí? No. Oye, ¿te vi comer con él? No. Oye, ¿es tu amigo? No. Y es una forma de traición muy fuerte, la cual Jesús sabía y soportó también. Sabes, nosotros hemos traicionado un montón de veces a Jesús. Un montón de veces hemos traicionado a Jesús en diferentes momentos de nuestra vida, lo traicionamos y esperamos a veces que Él nos trate igual que nosotros tratáramos a alguien que nos traicionara. Si tú fueras ahí con tu familia, con alguien que tú amas, imagínate, ¿no? Tu hijo diciéndole, oye, este señor es tu papá. Y tu hijo diciendo, no, ni lo conozco, no sé, ahí viene detrás de mí, me viene agarrando la mano, pero no sé quién es. O sea, tú dirías, ¿cómo? O sea, toda la vida hemos vivido juntos, nos conocemos. ¿Por qué me niegas? ¿Por qué niegas que estás conmigo? Es una traición muy profunda que va muy, pero muy adentro del corazón, pero que no tratamos como traición. O sea, negamos, pero es lo mismo, es una traición. Y Jesús soportó esto, y no solamente de ellos dos, de todos los que lo habían prometido seguirlo hasta la muerte. Jesús también fue inquebrantable ante la injusticia. Algo que pasó es que él tuvo que enfrentar a 2 grupos fuertes. Enfrentó a los judíos y a todos los que estaban en el Sanedrín, a todo ese club de fariseos, a todo ese club de maestros de la ley, que obviamente por envidia lo querían asesinar para deshacerse de él. Pero también enfrentó a los romanos en este tipo de situación porque ellos lo llevaron, ¿no? Fíjense bien lo que estaba pasando aquí. Ya en el capítulo 19, que ya vemos después del arresto de Jesús, lo mandan ahí a estar con Pilato para que lo condenara. Dice, cuando los jefes de los sacerdotes y los guardias del templo vieron a Jesús, comenzaron a gritar, clávalo en una cruz, clávalo en una cruz. Antes de esto, cuando leemos que estaba ante Pilato, o fue con Pilato, estamos a entender cómo eran los romanos. Roma se había hecho de poder por varias situaciones, pero una de ellas era las alianzas. Ellos hacían alianzas con el pueblo donde llegaban. Si veían que era muy buen pueblo para explotar y todo eso, no los destruían, ¿no? No los trataban de extinguir, sino los conquistaban, digámoslo así, por las buenas. Es decir, hacían alianzas. ¿Sabes qué? Nosotros te vamos a gobernar, pero tú vas a tener privilegios. Y ellos tenían privilegios, o sea, eran sacerdotes, todo eso, habían dejado todas las cosas ahí, los dejaban
llevar su vida religiosa, pero había alianzas, es decir, si se pasaban de cosas que no habían platicado en esa alianza, había problemas. Entonces ellos aceptaban su gobierno como tal para mantener la paz, por así decirlo. Y lo hicieron eso con muchos pueblos, no solamente con los judíos, lo hicieron con Grecia, lo hicieron con Egipto, lo hicieron con muchos pueblos y hacían alianzas incluso matrimoniales, se casaban entre ellos para mantener ese poder. Pero es interesante que Jesús está ante un hombre como Pilato, que ya el antecedente de Pilato era enjuiciar a la gente, ya tenía esto por reconocido, había mandado matar a muchas personas por el simple hecho de que les decían que estaban alborotando, o sea, eran alborotadores. Entonces Pilato agarraba y decía, a ver, tráiganlos, y los mataba en presencia de todos. O sea, era un juicio rápido y una condena rápida. Cuando llevan a Jesús ante Pilato, esperaban exactamente que hiciera eso, es decir, lo condenara de una manera tan rápida que lo crucificara inmediatamente. Pero estamos aquí ante algo muy interesante, porque lo que leemos que Pilato dice es sorprendente para un romano incluso de ese tiempo. Es decir, había algo pasando dentro de Pilato que lo confrontó mucho. Dice, yo no creo que sea culpable de nada. Esta declaración nos deja mucho que ver en lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque la razón por le estaban llevando a Jesús era para que lo condenara, o sea, que le buscara cualquier cosa, como decimos aquí en México, el pelo en la sopa, el frijol en el arroz, o sea, con un simple detalle, detallito que encontrara de todo lo que le habían dicho, es que dijo que iba a tirar el templo, es que es un alborotador, es que es esto, es que es lo otro, lo acusaron de un montón de cosas que Jesús no era, obviamente, y aquí viene la cosa interesante, Pilato no encontró nada, no encontró nada. Pero para satisfacerlos, hizo una gran injusticia, que fue, lo castigó. A pesar de que no encontró nada, lo castigó. Es decir, lo mandó a azotar con los 39 azotes. Y esto era para que no muriera. Es decir, quiso llevarlo al límite, pero estaba seguro que no merecía la muerte. Y se detuvo. Con esto él intentaba liberarlo. De hecho, lo menciona varias veces, que Pilato buscó liberarlo. Y tú dices, a ver, espérame, ¿cómo es que buscas liberar a alguien si tú encuentras una sola cosa, un solo detalle? ¿Sabes qué, Jesús? Me dijeron que hiciste esto, ahí hay un montón de gente que es testigos, te voy a condenar. Y simplemente Pilato no encontraba nada. Esto es sorprendente porque este grupo, el Roma, representa para todos nosotros el mundo. Es decir, toda la tendencia ideológica de ese tiempo, cómo pensaban ellos, cómo eran ellos. Y Pilato dice, yo no encuentro culpa en este hombre. ¿Por qué lo quieren condenar? Le preguntó a Jesús, ¿por qué te está condenando a la gente? ¿Por qué te trajeron a mí? ¿Qué hiciste? Porque no encontró ni siquiera una mala actitud en Cristo en ese momento. Cuando nosotros estamos en situaciones críticas y quizás nos enfrentamos ante la ley o ante algo, tenemos que ver, Pilato era corrupto, totalmente. La mayoría de nosotros podríamos pensar, pues le ofrecieron algo, pero Jesús no le ofreció ni sus palabras. O sea, Pilato le contestó y dijo que Jesús no contestaba. Y le dijo, yo tengo poder para hacer esto. Y Jesús dijo, no, no tienes ese poder, eso es algo que te dieron. Pero no encontró nada. Lo peor es que la gente continuaba, dice, así que llévenselo y clávenlo a la cruz ustedes mismos. Esto no podría ser posible porque los judíos no podían crucificar a nadie. Esto solamente lo podían hacer los romanos. Por eso los soldados romanos fueron y lo clavaron. Los judíos no podían hacerlo. Dice la gente, respondió, de acuerdo a nuestra ley, este hombre tiene que morir porque dice que es hijo de Dios. Es decir, de acuerdo con la ley judía tenía que morir, pero de acuerdo con la ley romana no. Sin embargo, permitieron que muriera. Esto es un doble juicio y una total injusticia. La pregunta sería cómo nosotros nos comportamos ante esas injusticias y ante esas cosas que puedan hacernos que se salen de la ley o de nuestros derechos. La mayoría de nosotros cuando queremos ejercer nuestros derechos reclamamos que existe una ley que nos protege. En este caso Jesús, ninguna de las leyes lo protegía. Incluso
Pilatos, entendiendo que no era culpable, lo entregó. No solamente fue injusto, fue una doble condena. Ya lo habían castigado y entonces viene una segunda condena, ¿no? Que representaba la muerte. ¿Qué hacemos nosotros ante la injusticia? La mayoría de nosotros se quiebra. Incluso algunos llegamos a perder nuestro cristianismo por una injusticia. Si pensamos en la de muchos cristianos que en vez de seguir a Cristo se meten a un movimiento político, se meten a una ideología, ahora defendamos nuestros derechos, muchos han caído en eso, pensando que porque es injusto y somos cristianos tenemos que defender la justicia. Mis hermanos, Jesús no se quebró ante eso. Aunque hubo injusticia, Él permaneció enfocado en lo que Dios quería para Él. Pensemos mucho en esto porque en nuestras vidas se va a presentar muchas veces que vengan cosas injustas. Y la Biblia dice que Dios es el único que va a juzgarlo. También Jesús no se quebrantó ante la muerte. Ahí pareciera que Jesús al morir obviamente dice, bueno, la muerte pudo con él. Y no, la realidad es que no, sabemos que resucitó. La muerte era un paso más, o sea, para Jesús la muerte no fue el final. La muerte era el paso, o sea, la muerte para Jesús venía a ser como un clavo, otro clavo, la corona de espinas, los latigazos, las ofensas de la gente. O sea, era la conclusión de su trabajo, era la conclusión de su obra, era la culminación de la gloria de Dios, era la culminación del plan, pero para nada se iba a detener con esto. Pero es interesante lo que sucedió y que hay veces que no lo podemos alcanzar a ver. Cuando estaban ahí, en el versículo 30 del 19, perdón, a ver, ya se me movió acá. Dice, él probó el vinagre y dijo, todo está cumplido. Luego inclinó su cabeza y murió. Los soldados fueron, en el versículo 32 dice, los soldados fueron y le quebraron las piernas a los dos que habían sido clavados junto a Jesús. Esto era algo que se hacía para terminar con la agonía de las personas, o sea, era un favor. Agonizaban tanto en la cruz, era tan desesperante. Yo no sé si todos sepan aquí, la mayoría de nosotros hemos leído estos artículos que han presentado médicos en donde han demostrado que la crucifixión tenía la intención de hacer sufrir muchísimo a la gente. Se consideraba el peor de los castigos. Si ya los látigos lo ponían al final de la muerte a las personas, miren, eran 39 azotes porque en el 40-41 regularmente la gente se moría. O sea, ellos para llevar a la gente al límite les daban 39 azotes, porque estos azotes no se daban con un látigo normal de cuero, se daban con un látigo que tenía puntas metálicas con picos en las puntas. Obviamente desgarraban y desangraban a la persona. Pocas personas se recuperaron de eso. Uno de ellos fue Pablo, pero a Pablo lo llegaron a azotar 3 veces. O sea, es tremendo porque las personas se desangran. Entonces, como es muy doloroso, el azote 40-41 lo podía matar. Ya estaba tan probado por los romanos y aparte que también podían fallar en contar. Muchos no sabían contar, entonces se les daba ese margen de error. Llegaban al 39 y los decían, párale, porque ya casi lo estás matando. En realidad Jesús estuvo al borde de la agonía mucho antes de llegar a lo que era clavarlo en una cruz. Entonces tenemos que entender que esto que estaba pasando es, a la gente no la latigueaban, porque eso era una condena ya, y luego la crucificaban, porque si no hubiéramos visto que eso mismo le habían hecho a los dos que estaban allí crucificados. Ellos no fueron latigueados. ¿Por qué? Porque su condena fue ser muertos en la cruz. Se estaban muriendo igual que Jesús, pero en realidad no estaban tan desangrados como Jesús. Jesús sí estaba desangrándose en la cruz y luego lo hicieron cargar todavía el madero, o sea, todavía que no tenía fuerzas, que estaba al borde de morir, lo hicieron así. Por eso es que él muere antes y cuando viene esta cuestión de que muere Jesús, ellos para acabar rápido van y rompen las piernas de los que estaban al lado de Jesús. ¿Qué causaba con esto? La mayoría de nosotros no entendemos que una crucifixión es colgarte con un clavo aquí
aquí en la muñeca, no aquí, porque aquí se desgarra, aquí donde estos huesos atoran tu propio peso, y los que estaban clavados para poder respirar tenían que jalar donde estaba el clavo para poder respirar, porque esto hacía presión sobre su cuerpo, les presionaba los pulmones de tal forma que los dejaba inmóviles y no podían respirar. Y se apoyaban en el clavo que estaba en sus pies para ir levantándose y poder empujar su cuerpo y poder tomar aire. Por eso era tan agonizante. Cada respiro, cada palabra que dijo Jesús costó muchísimo esfuerzo y dolor. Pero cuando nosotros entendemos eso, ellos no podían quebrar sus brazos, estaban arriba. Lo que tenían a la mano eran sus piernas. Entonces lo que hacían era dislocarlas, romperlas, zafarlas. Llegaban con un mazo enorme y rompían las piernas. Aparte de causar más dolor, era el último dolor. ¿Por qué? Porque ya no podían respirar. Era su último grito y morían. Era para acelerar la muerte. Era un favor que les hacía a las personas que estaban crucificadas, para que no siguieran sufriendo. Cuando llegan con Jesús, simplemente ya no hay nada que romper. Jesús ya había muerto. Si a Jesús pensamos en eso, tenemos que entender que la muerte no lo quebró. Dice que no iba a poder quebrar ninguno de sus huesos. Jesús era inquebrantable aún ante la muerte. Jesús enfrentó la muerte como pocos podrían haber imaginado, con todo un propósito en su mente, con todo una visión clara. Y no solamente como dejándose llevar porque era la manera en que tenía que morir. Tenemos que entender que Jesús mostró el carácter que muy pocos llegamos a siquiera tener, enfrentando una prueba muy, muy difícil. Por último, lo más inquebrantable de Jesús es su amor. Hay algo que tenemos que entender. Cuando tú has tratado tan mal a alguien que te ama, la mayoría de nosotros dejamos de amar. La mayoría de nosotros, cuando a alguien que amamos nos lastima, dejamos de amar. Paramos. Nos sentimos roto el corazón, sentimos roto nuestra alma, sentimos desilusión, tristeza, traición, todo lo que Jesús sintió, pero en nosotros sí se rompe algo. Se nos rompe el corazón, se nos rompe la voluntad. Deseamos ya no tener nada que ver con esas personas y dejamos de amar. Pero algo que nunca se rompió en Jesús, sino se rompió su carácter, su alma, su cuerpo. Lo que jamás se rompió y se romperá es su amor. En ese momento hay muchas cosas que dijo Jesús, pero esta es una de las que más me sorprenden. Porque ¿cómo es posible que tú estás sufriendo tanto, estás en una agonía, estás a punto de morir y todavía puedes expresar amor? En el versículo 26 dice, cuando Jesús vio a su madre al lado de su discípulo que él amaba, o sea, era claro para el discípulo que él lo amaba mucho, le dijo, apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo, ahí tienes a tu madre. Y a partir de entonces ese discípulo la llevó a vivir a su casa. Sabes, esto ha sido muy mal interpretado por mucho tiempo y han hablado de que esto es por qué sí, María y todo esto, pero no vamos a ahondar en ese tema, porque lo interesante aquí no es ni María ni Juan, sino Jesús. Jesús está clavado, está a punto de morir. Son sus últimas palabras que puede decir con todo ese esfuerzo para respirar, estando clavado, estando sufriendo, estando desangrándose, ya no tiene fuerzas, ya no tiene energía, ya no tiene para empujar su cuerpo y seguir respirando. Y antes de decir que todo estaba cumplido, ve ahí a su discípulo, ve a su madre y les dicen las palabras más profundas que pueda haber. En este momento, obvio, María tenía más hijos. No era hijo único, Jesús tenía más hijos, pero había algo que ella entendía o que él entendía que estaba sucediendo con María. Había una profecía donde le dijeron cuando lo llevaron al templo que María, que todo lo que Jesús iba a vivir, para ella iba a ser como una daga que iba a atravesar su corazón, que iba a sentir el dolor más profundo que una persona podía sentir, ver morir a su hijo y de esa manera. Cuando tú piensas en tu hijo, no piensas en verlo morir. Nadie de nosotros que tiene hijos piensa verlos morir. Y yo considero que es el dolor más profundo que puede haber para un padre, es que un hijo muera. Cuando María está viendo a Jesús morir, su alma está destrozada. Y obviamente está sufriendo a la par quizás de Jesús. No en un dolor físico, sino en un dolor incurable que es del alma.
Y había algo que Jesús había hecho, que era la relación con Juan. Había hecho de Juan un discípulo amoroso que iba a cambiar y transformar muchos. Y él dice, bueno, ¿a quién le puedo encargar al ser que amo? Y obviamente, aunque él amaba a muchos, pensó en su madre y dijo, en Juan, en alguien que yo he amado y que sé que me ama, sé que va a estar ahí. Juan, de todos los discípulos, fue el más cercano a Jesús, estuvo ahí, vio todo, le permitieron entrar y ver el juicio, o sea, vio todo. Fue el más cercano, pero aparte estaba con María. Cuando tu amor es inquebrantable, cuando tu amor está por encima del dolor, tú estás pensando en los demás. No estás pensando en el sufrimiento, no estás pensando en ti mismo. Y Jesús tenía esto. Y dice que Juan, o sea, no fue solamente Juan y llévatela y te la encargo, sino fue una relación. Y dice, ahí tienes a tu madre. Y a partir de entonces ese discípulo la llevó a vivir a su casa. María siguió viviendo, dice Hechos, que ahí estaba con todos los demás discípulos. Yo tengo la convicción de que María llegó a ser una discípula seguidora de Cristo, obviamente, y que es llevada por Juan para amarla como Jesús se lo había pedido y como Jesús lo amaba. Algo que pasa aquí es, como él lo amaba, yo creo que Juan amó a María. El amor de Jesús no se quebró aún estando a punto de morir. En el dolor más profundo, en el dolor más agudo, él pensó en dos seres que él amaba, su discípulo, que amaba muchísimo, y su madre. Tenemos que entender que ese amor de Cristo rebasa todo lo que hemos imaginado y pensado. Pero ahora viene la lección para nosotros, ¿dónde es aplicable en nuestras vidas? Y este es el gran desafío. Hebreos 12:2 dice, fijemos la mirada en Jesús. Mis hermanos, de verdad es que hay muchas cosas que nos distraen y nos jalan hacia desviar nuestra mirada de Jesús. Tenemos que entender, fijar la mirada es apartar todo lo que te estorba para enfocarte solamente en una sola persona. No en 10, no en 20, no en 40, en una sola. Y es Jesús. El iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz menospreciando la vergüenza que ella significaba. Hermanos, la cruz, cuando dice aquí soportó la cruz, en otras partes dice soportó el sufrimiento. Es interesante. Jesús no se enfocó en el dolor, ni ver las cosas a través de su dolor, porque él estaba enfocado en lo que venía después, que era el gozo, la alegría, estar con el Padre, nuestra salvación. Se enfocó en el propósito. El propósito de nuestras vidas es llegar a estar con Dios. Si nosotros nos enfocáramos en eso, habría muchas cosas del mundo que no nos podrían afectar. Dice, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Imagínense en eso, pensar que estamos delante de la presencia de Dios. Ningún sufrimiento sería grande. Esta semana murió un hermano que amamos mucho, pero pensamos en cómo termina la vida de alguien que es fiel. Y termina rápido, pero gozosa e impactando a muchas personas. Cuando tú tienes un propósito en la vida, tu muerte cumple con ese propósito. Y Jesús estaba ahí enfocado en que su muerte tenía un propósito. Y vienen estas palabras, mis hermanos, que me gustaría tanto las pudieras recordar siempre y las puedas poner en tu mente y en tu corazón. Así pues, considera aquel que perseveró frente a tanta oposición. Jesús cargó una cruz, pero no la cargó nada más ahí quieto, la llevó hasta donde lo iban a crucificar. Y después de haberlo crucificado, estuvo ahí soportando el dolor, empujando hacia adelante, pensando en las escrituras que tenía que cumplirse. Perseverar hacia el frente es lo que significa esta palabra. Dice, perseveró frente a tanta oposición. Es que Jesús iba empujando y abriendo el camino. No nada más era que se quedó ahí quieto, porque eso es la otra parte. Fíjense bien, dice, tanta oposición por parte de los pecadores para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Tenemos que ver el ejemplo de Jesús. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar sangre. Lo que está diciendo aquí Hebreos es que Jesús sí perseveró, sí empujó,
La palabra en griego dice que es perseverar hacia adelante a pesar del dolor. Es algo que va empujando, es algo que continúa, es algo que cargas y sigues, como dijo Jesús. Carga con tu cruz y sígueme. Eso es perseverar, eso es ir hacia adelante. No nos vamos a quedar quietos. Lo que está diciendo el versículo 4 es resistir parado. La palabra es como cuando viene una ola y aguantas, pero ahí estás. Eso es resistir parado. Dice, no han llegado a perseverar, no han llegado a ser como Jesús, llegar hasta la última gota de su sangre derramada. Mis hermanos, cuando nosotros sufrimos, no estamos para nada siendo perseverantes como Jesús. Regularmente nosotros sufrimos resistiendo. Y eso es bueno, pero tenemos que resistir, pero perseverar, ir hacia adelante. De repente nosotros solamente nos conformamos con estar en la iglesia. De repente nosotros nos conformamos con conectarnos el domingo. De repente nos conformamos con que nos den un tiempo discipulado. Quiere decir que no hemos luchado ni librado una batalla tal como para perseverar, como para ir hacia adelante como Jesús. Y entonces, ¿sabes qué pasa? Somos quebrados, nos rompen. Las situaciones, las circunstancias nos rompen. Y entonces nos detenemos. Y solamente nos queda sobrevivir. No vivir, sobrevivir. Resistir. Resistir esta pandemia hasta que termine. Mis hermanos, ya esta pandemia ya llegó para quedarse. No podemos seguir resistiendo solamente. Tenemos que perseverar y seguir hacia el frente, aún con la oposición de lo que sea. ¿Por qué? Porque así era Jesús. Jesús no se detuvo. Lo vemos cargando una cruz, pero sin detenerse. Cayó 3 veces y se levantó. Llegó hasta el final y dijo, todo se ha cumplido. Se encargó de todas las cosas que tenía que hacer y nunca se detuvo. Tenemos que entender que esa es la manera en que Jesús nos llama. Cargar el dolor y seguir. Es perseverar, es ir hacia el frente. Resistir, mis hermanos, si tú resistes y resistes, solamente un día te vas a quebrar. La perseverancia es moverte. Es mucho más difícil, por decir, una bala es una cosita así, pero tú sabes el daño que hace. ¿Sabes lo que hacen las balas para poder hacer tanto daño? Se abren camino. Es decir, si tú mandas un balín, lo disparas a la misma velocidad que una bala, no va a hacer nunca el mismo efecto que una bala. Te voy a decir por qué. Porque la bala, interesante, cuando sale de la pistola o de un rifle, va girando en el camino, va abriéndose paso. Se ha demostrado que una bala, si entra en un cuerpo, en vez de atravesar el hueso, que es muy duro, lo gira y sale por el otro lado, hace una trayectoria y busca el camino para continuar. Nosotros tenemos que aprender a abrir el camino. Jesús abrió una brecha. Fue en contra de Roma, fue en contra de los judíos, fue en contra de todo. No lo pudieron quebrar, hermanos, porque nuestro Dios, nuestro Jesús, es inquebrantable. Piensa en eso ahorita mientras oremos, mientras vamos a tomar el pan y el jugo. Piensa en esto, piensa en cómo tú te has quebrado, pero piensa en que Jesús nos llama a seguir a pesar del dolor, a pesar de todo. Vamos a orar, nos va a dirigir Dani en una oración, por favor. Gracias.